El viento de octubre arrastraba el aroma del copal y las flores de cempasúchil por las calles empedradas de San Cristóbal de las Flores, un pueblo enclavado entre los cerros de Oaxaca, donde el tiempo transcurría al ritmo ancestral de los telares y las tradiciones que se transmitían de madre a hija, como semillas sagradas plantadas en el alma. Era el año de 1947, y México intentaba encontrar su camino entre las promesas de modernidad y las raíces profundas que se hundían en la tierra como los cimientos de los templos prehispánicos, que aún susurraban secretos bajo la luz de la luna. En el corazón del pueblo, donde la plaza principal se abría como un abrazo de piedra rodeada de portales coloniales y árboles de jacaranda que dejaban caer sus flores moradas como lágrimas de nostalgia, se alzaba la casa taller de Citlali Mendoza, una mujer de 44 años cuyas manos poseían un don que trascendía la simple habilidad artesanal. Sus dedos no solo dominaban el arte del bordado zapoteca con una maestría que había heredado de 7 generaciones de mujeres sabias, tenían la capacidad inexplicable de leer los secretos que las personas guardaban en lo más profundo de sus corazones. Citlali había descubierto su extraño don cuando era apenas una niña de 1912 años, mientras ayudaba a su abuela Ishel a bordar un huipil para la esposa del alcalde. Al tocar los hilos de algodón que la mujer había hilado con sus propias manos, sintió una oleada de imágenes que se derramaron en su mente como agua de manantial. Vio a la mujer llorando en secreto por un hijo que había perdido años atrás, un dolor que ocultaba detrás de sonrisas forzadas y vestidos elegantes. Cuando la niña Citlali le contó a su abuela lo que había visto, la anciana la miró con una mezcla de orgullo y preocupación que solo años después ella comprendería completamente. Los hilos guardan la verdad de quien los toca, le había explicado su abuela con esa voz áspera que parecía venir de las montañas mismas. Cada fibra absorbe las lágrimas, los suspiros, los miedos y las alegrías. Tú tienes el don de leerlos, pero con ese poder viene una responsabilidad terrible: decidir qué hacer con los secretos que descubras. La anciana había hecho una pausa, mirando hacia los cerros donde las nubes se acumulaban como pensamientos no dichos. Algunos secretos están destinados a salir a la luz, pero otros deben permanecer enterrados. La sabiduría está en saber cuándo hablar y cuándo callar. Durante más de 3 décadas, Citlali había honrado esa enseñanza con un silencio que se había vuelto legendario en el pueblo. Las mujeres venían a su taller a encargar rebozos, huipiles, manteles y cortinas, sin sospechar que cada pieza que ella creaba se convertía en una confesión involuntaria de sus vidas secretas. A través de los hilos que ellas mismas hilaban o que traían de sus propios hogares, Citlali había conocido adulterios, robos, mentiras familiares, amores prohibidos y dolores tan profundos que sus dueñas no se atrevían a reconocer ni siquiera ante sí mismas. Pero Citlali guardaba cada secreto como si fuera una reliquia sagrada. Jamás había revelado ni siquiera a su más íntima amiga lo que sus manos leían en los bordados. Su taller se había convertido en una especie de confesionario silencioso, donde las mujeres del pueblo venían no solo a buscar hermosas piezas textiles, sino también a desahogar, sin saberlo, las cargas que llevaban en el alma. Y ella, con la paciencia infinita de quien comprende que el dolor ajeno es sagrado, bordaba cada secreto en patrones que solo ella podía descifrar, creando un archivo textil de la vida emocional de San Cristóbal de las Flores. Su taller ocupaba la planta baja de una casa colonial de muros gruesos y techos altos, con ventanas que daban hacia el patio interior, donde crecían las plantas que ella usaba para teñir sus hilos: añil para los azules profundos, cochinilla para los rojos intensos, pericón para los amarillos dorados y zacatlascale para los naranjas que parecían contener toda la calidez del sol oaxaqueño. Las paredes estaban cubiertas de telares de diferentes tamaños, desde los pequeños de cintura que había aprendido a manejar de niña, hasta los grandes bastidores donde creaba tapices que parecían contener paisajes enteros de la sierra. En 1960, los estantes de madera tallada se alineaban carretes de hilo de todos los colores imaginables.
organizados no por tonalidades, sino por las emociones que Citlali asociaba con cada matiz. Los rojos para la pasión y la ira, los azules para la melancolía y la esperanza, los verdes para los celos y la sanación, los violetas para los sueños y los misterios no resueltos. Cada color tenía su propio idioma, y ella era la única que hablaba esa lengua secreta de fibras y tintes que revelaban verdades más profundas que las palabras. Citlali vivía sola desde que su madre había muerto 5 años atrás, llevándose consigo los últimos vínculos con una familia que había sido diezmada por enfermedades y migraciones. No se había casado, no porque no hubiera tenido pretendientes, sino porque su don la había vuelto demasiado consciente de las mentiras que los hombres guardaban en sus corazones. Había visto a través de los hilos las infidelidades antes de que se consumaran, las promesas falsas antes de que se pronunciaran, los engaños antes de que se tejieran. El conocimiento anticipado del dolor la había vuelto cautelosa con el amor, prefiriendo la compañía silenciosa de sus telares a las complicaciones de las relaciones humanas. Pero su soledad no era amarga. Encontraba una profunda satisfacción en su trabajo, en la manera como los diseños florecían bajo sus dedos como jardines de hilo, en el ritmo hipnótico de la aguja que entraba y salía de la tela, creando patrones que parecían respirar con vida propia. Cada pieza que terminaba era una pequeña obra maestra que combinaba la técnica ancestral zapoteca con innovaciones sutiles que solo los ojos más entrenados podían apreciar. Los días de Citlali comenzaban antes del amanecer, cuando la luz era suave y las sombras largas. Preparaba su café en una olla de barro, moliendo los granos con un molinillo que había pertenecido a su bisabuela, y se sentaba en el patio a planificar el trabajo del día, mientras escuchaba el despertar gradual del pueblo, el canto de los Indonesian gallos, el repique de las campanas de la iglesia, los primeros pasos de los vendedores ambulantes que pregonaban sus mercancías por las calles empedradas. Después del desayuno, abría las puertas de su taller y se instalaba frente al telar principal, donde generalmente tenía varios proyectos en diferentes etapas de desarrollo. Sus manos se movían con una precisión que parecía automática, pero su mente permanecía constantemente alerta, leyendo las emociones que fluían desde los hilos hacia sus dedos como corrientes eléctricas invisibles. Las clientas llegaban a lo largo del día, algunas con encargos específicos, otras simplemente para charlar mientras ella trabajaba. Citlali había perfeccionado el arte de escuchar sin parecer que prestaba atención, de hacer las preguntas precisas que llevarían a las mujeres a tocar los hilos mientras hablaban, permitiendo que sus secretos se transfirieran involuntariamente a las fibras que después ella leería en la intimidad de las noches solitarias. Era un don que había aprendido a manejar con la precisión de un cirujano y la discreción de un confesor. Sabía exactamente cuándo una mujer necesitaba hablar de lo que la atormentaba y cuándo necesitaba simplemente ser escuchada en silencio. Conocía los ritmos emocionales de cada una de sus clientas como un músico conoce las cadencias de una sinfonía y modulaba su comportamiento para crear el ambiente exacto que permitiría que los secretos fluyeran naturalmente hacia los hilos. Pero había algo en el aire de aquellos días de octubre que perturbaba la rutina tranquila de Citlali, una tensión sutil pero persistente que se colaba por las rendijas de las puertas como un viento frío que anuncia tormenta. Los secretos que leía en los bordados últimamente eran más oscuros, más urgentes, como si todo el pueblo estuviera conteniendo una revelación que pugnaba por salir a la superficie. Y fue en una tarde de lluvia ligera, cuando las gotas tamboreaban suavemente contra las tejas del techo y el aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el copal que quemaba en su altar doméstico, que la puerta de su taller se abrió para dar paso a 3 figuras pequeñas que cambiarían para siempre el curso silencioso de su vida. 2 niñas y un niño, empapados, temblorosos, que cargaban en sus rostros infantiles un terror tan profundo que no necesitaba de hilos para ser leído por cualquiera que tuviera ojos para ver y corazón para comprender. Las 3 criaturas que cruzaron el umbral de su taller parecían haber emergido de una pesadilla hecha realidad.
la mayor, una niña de aproximadamente 12 años con el cabello negro trenzado y empapado, que se pegaba a su rostro como hilos de obsidiana, sostenía de la mano a una pequeña de no más de 6 años cuyo vestido blanco estaba manchado con algo que Citlali prefirió no identificar inmediatamente. Entre ellas, un niño de unos 8 años temblaba con tal violencia que sus dientes castañeteaban como maracas rotas, mientras sus ojos grandes y oscuros recorrían constantemente el taller como si esperara que de las sombras emergiera algún peligro mortal. «Por favor», susurró la niña mayor, y su voz se quebró como cristal fino al tocar el suelo de piedra. «Por favor, no nos entregue. No sabemos a dónde más ir». Citlali dejó caer inmediatamente la aguja que tenía en las manos y se acercó a los niños con movimientos lentos y cuidadosos, como quien se aproxima a venados heridos que podrían huir al menor ruido abrupto. La lluvia había empapado no solo sus ropas, sino también sus espíritus, y en sus rostros se leía una historia de terror que ninguna criatura de esa edad debería conocer jamás. «Están seguros aquí», murmuró Citlali con la voz más suave que pudo modular, arrodillándose para quedar a la altura de los ojos de la pequeña. «Nadie los va a lastimar mientras estén en esta casa». «¿Cómo se llaman?». La niña mayor tragó saliva, miró hacia la puerta como si calculara si aún tenía tiempo de huir, y finalmente susurró: «Yo soy Itzamna, ella es Itzel». Señaló a la pequeña que se aferraba a su falda como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba, y él es Ehecatl. El niño no respondió al escuchar su nombre, solo siguió temblando mientras mantenía la mirada fija en el suelo. Citlali notó inmediatamente que los 3 nombres eran de origen náhuatl, no zapoteco como era común en esa región de Oaxaca. Eran nombres de poder, nombres que hablaban de familias que conservaban tradiciones ancestrales más profundas que las que se mantenían en el pueblo. «Hermosos nombres», dijo con sinceridad. «Nombres de dioses antiguos. Sus padres debían conocer las historias viejas». La pequeña Itzel levantó la cabeza por primera vez, y Citlali vio en sus ojos una inteligencia prematura mezclada con un dolor que no debería existir en una criatura tan joven. «Papá decía que los nombres nos protegían», murmuró con una voz que sonaba como campanas rotas. «Pero no nos protegieron». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Citlali, no por el frío de la lluvia que se colaba por la puerta abierta, sino por la carga de tragedia que esas palabras simples contenían. Se levantó rápidamente, cerró la puerta del taller y corrió el pestillo de madera tallada que su abuelo había hecho décadas atrás. Después encendió más velas y avivó el fuego del brasero que tenía en una esquina para secar tinta y fijar tintes. «Primero vamos a quitarles esa ropa mojada», dijo con determinación práctica que ocultaba la tormenta de preguntas que rugía en su mente. «Después comeremos algo caliente y cuando estén listos, me contarán qué los trajo hasta aquí». De vino, un baúl de cedro que guardaba en el cuarto trasero, Citlali sacó ropa que había pertenecido a primos y sobrinos que habían crecido en esa casa años atrás. Las prendas eran simples pero limpias y secas. Camisas de manta para Ehecatl, vestidos sencillos para las niñas, rebozos tejidos por ella misma para que se cubrieran mientras su ropa se secaba junto al fuego. Mientras los niños se cambiaban, detrás de un biombo pintado con flores y pájaros que había heredado de su madre, Citlali preparó chocolate caliente con canela y chile, como le había enseñado su abuela, y calentó tortillas que tenía guardadas desde la mañana. El aroma del cacao y las especias empezó a llenar el taller, creando una atmósfera de calidez que contrastaba dramáticamente con el terror que había entrado con los niños. Cuando emergieron de detrás del biombo, limpios y vestidos con ropa seca, Citlali pudo observarlos mejor. Eran hermosos niños, con los rasgos finos y la piel morena dorada que hablaba de ascendencia indígena pura, pero también llevaban marcas que no deberían estar ahí. Itzamna tenía un moretón que se asomaba por debajo del cabello en la sien derecha. Ehecatl mantenía un brazo pegado al cuerpo como si le doliera moverlo. Itzel tenía pequeños cortes en las manos como si hubiera intentado agarrarse de algo áspero mientras huía.
Los sentó alrededor de la mesa baja donde solía trabajar con diseños pequeños y les sirvió el chocolate caliente en jícaras decoradas con motivos geométricos que había pintado ella misma. Los niños bebieron con la desesperación de quien no ha probado nada caliente en mucho tiempo, y poco a poco el color regresó a sus mejillas y el temblor comenzó a ceder. «Ahora», dijo Citlali con gentileza pero firmeza, «necesito saber qué pasó. No los voy a juzgar, no los voy a entregar a nadie, pero si van a quedarse aquí esta noche, tengo que saber de qué los estoy protegiendo». Itzamna miró a sus hermanos menores, respiró hondo como quien se prepara para saltar de un acantilado, y comenzó a hablar con una voz que temblaba pero no se quebraba. «Venimos de San Andrés Guayapam, a 3 horas caminando por el sendero de la montaña. Nuestro papá era curandero, sabía leer las estrellas, conocía las hierbas que curan y las que matan, podía hablar con los espíritus de los antepasados». Citlali asintió, reconociendo inmediatamente el tipo de conocimiento al que la niña se refería. Los curanderos, verdaderos, eran respetados pero también temidos, especialmente en tiempos donde las creencias tradicionales chocaban con las ideas modernas que llegaban desde las ciudades. «El presidente municipal de nuestro pueblo», continuó Itzamna, y su voz se endureció con un odio que ninguna niña de 12 años debería conocer. «Don Aurelio Mendoza quería que papá le hiciera trabajos malos, que envenenara a la gente que no votaba por él, que hiciera enfermar a los que se oponían a sus negocios, que usara su poder para dañar en lugar de sanar». Eecatl levantó la cabeza por primera vez desde que habían llegado. «Papá le dijo que no», murmuró con una voz que apenas se distinguía del susurro del viento entre las hojas. «Le dijo que el conocimiento ancestral no era para lastimar a la gente». Itzel se acurrucó más contra su hermana mayor y añadió: «Don Aurelio se enojó mucho. Dijo que si papá no le ayudaba, nos iba a quitar la casa, iba a decir a todo el mundo que papá era brujo malo, que nos iba a mandar lejos donde nunca nos volviéramos a ver». El corazón de Citlali comenzó a latir más rápido. Conocía muy bien la reputación de Aurelio Mendoza, no solo como presidente municipal de San Andrés Guayapam, sino como uno de los hombres más poderosos y sin escrúpulos de toda la región. Había escuchado rumores durante años sobre sus métodos para mantenerse en el poder, sobre las familias que desaparecían cuando se oponían a él, sobre la manera como usaba las supersticiones del pueblo para intimidar a quienes no se plegaban a su voluntad. «¿Y qué pasó después?», preguntó, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Itzamna cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera bloquear las imágenes que venían con las palabras. Anoche don Aurelio vino a nuestra casa con otros hombres. Papá nos escondió en el sótano donde guardaba las hierbas medicinales. Escuchamos gritos, cosas que se rompían y después su voz se quebró completamente. Eecatl completó la frase que su hermana no podía terminar. Después hubo silencio, un silencio muy feo. Esperamos hasta el amanecer y cuando salimos papá estaba... No pudo continuar. Citlali sintió como si una garra helada le apretara el corazón. No necesitaba que los niños terminaran de explicar. La historia era demasiado familiar, demasiado repetida en los pueblos donde hombres como Aurelio Mendoza confundían el poder político con el derecho divino sobre las vidas ajenas. «Tuvimos que correr», susurró Itzel. Itzamna escuchó que venían más hombres que nos buscaban para llevarnos lejos. Tomamos lo que pudimos cargar y corrimos por el monte hasta que encontramos el sendero que lleva aquí. Citlali se levantó y comenzó a caminar en círculos pequeños alrededor de la mesa, como hacía siempre cuando necesitaba pensar. Sus manos se movían inconscientemente, como si estuviera tejiendo soluciones en el aire. La situación era más compleja y peligrosa de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba solo de 3 niños huérfanos que necesitaban refugio temporal. Se trataba de testigos de un asesinato cometido por uno de los hombres más poderosos de la región. «Hay algo más», dijo Itzamna, sacando de entre los pliegues de su vestido un pequeño bulto envuelto en tela de algodón crudo. «Papá siempre
Nos dijo que si algo le pasaba, trajéramos esto a alguien que supiera leer los secretos del pueblo. Desarrolló cuidadosamente la tela, revelando un huipil pequeño, como el que usaría una niña de la edad de Itzel, pero que estaba manchado con sangre seca y llevaba bordados en hilos que Citlali reconoció inmediatamente como teñidos con tintes que solo se encontraban en ciertos pueblos de la montaña. Pero lo que la dejó sin aliento no fueron los tintes, sino el diseño mismo del bordado. Cuando sus dedos tocaron las fibras, fue como si una descarga eléctrica recorriera todo su cuerpo. Las imágenes comenzaron a fluir hacia su mente con una claridad y una violencia que nunca había experimentado antes. Vio a un hombre que reconoció como el curandero, padre de los niños, siendo golpeado mientras trataba de proteger algo que guardaba en un cofre de madera. Vio las manos brutales de Aurelio Mendoza arrancando documentos de ese cofre. Vio el momento exacto en que el curandero fue asesinado, no por resistirse a hacer trabajos de brujería, sino por negarse a entregar lo que esos documentos contenían. Pero lo más impactante de todo fue lo que vio en esos documentos a través de la memoria del huipil. Eran nombres, fechas, lugares. Una lista completa de todos los crímenes que Aurelio Mendoza había cometido durante años, todos los asesinatos que había encargado, todas las familias que había destruido. El curandero no había sido solo un sanador, había sido un cronista secreto que documentaba la corrupción y la violencia para algún propósito que las imágenes no revelaban completamente. Citlali apartó las manos del huipil como si se hubiera quemado, respirando agitadamente. Los tres niños la observaban con una mezcla de esperanza y terror, sin comprender completamente lo que acababa de ocurrir, pero percibiendo que algo fundamental había cambiado en esa habitación. ¿Qué vio?, preguntó Itzamna con una sabiduría que superaba sus años. Citlali miró a los tres rostros que la observaban. Tres criaturas inocentes que habían sido arrojadas al centro de una tormenta política que podría destruir no solo a ellos sino a cualquiera que se atreviera a protegerlos. Por primera vez en su vida, el don que había considerado una bendición se sentía como una maldición, porque ahora sabía exactamente por qué estos niños estaban en peligro mortal y por qué ella misma acababa de convertirse en una amenaza para uno de los hombres más peligrosos de Oaxaca. Vi la verdad, murmuró finalmente, y al pronunciar esas palabras supo que ya no había vuelta atrás. Y ahora tengo que decidir qué hacer con ella. Afuera, la lluvia había cesado, pero el silencio que siguió no traía paz. Era el tipo de silencio que precede a las tormentas más devastadoras. El momento de calma tensa antes de que el mundo se tambalee sobre sus cimientos y obligue a cada persona a elegir entre la supervivencia y la justicia. Y Citlali, mientras miraba a esos tres niños que habían puesto sus vidas en sus manos, comenzó a comprender que tendría que encontrar una manera de usar su don, no solo para leer secretos, sino para proteger la inocencia de quienes no tenían poder para protegerse a sí mismos. Las 24 horas que siguieron a la llegada de los niños transcurrieron en una calma engañosa que Citlali reconocía como el silencio que precede a los terremotos. Había acomodado a los tres hermanos en el cuarto trasero de su casa, el mismo donde había guardado durante años los bordados más preciados y los hilos teñidos con las recetas secretas de su abuela. Itzamna, Ejecatl e Itzel se aferraban los unos a los otros incluso mientras dormían, como si el contacto físico fuera lo único que los mantenía anclados a un mundo que había perdido toda seguridad. Citlali no había cerrado los ojos en toda la noche. Cada ruido la sobresaltaba: el viento que movía las hojas secas en el patio, el crujir de la madera vieja de la casa, los pasos lejanos de algún borracho que regresaba tarde a su hogar. Pero más que el miedo a ser descubierta, lo que la mantenía despierta era la responsabilidad abrumadora de tener en sus manos no solo las vidas de tres criaturas inocentes, sino también la evidencia que podría derribar a uno de los hombres más poderosos de la región. El huipil ensangrentado permanecía extendido sobre su mesa de trabajo principal, y cada vez que sus ojos se posaban sobre él,
Fragmentos adicionales de información fluían hacia su mente como gotas de un goteo constante. Veía nombres de familias que habían desaparecido misteriosamente, fechas de elecciones que habían sido manipuladas mediante intimidación y violencia, cantidades de dinero que habían sido robadas de fondos públicos destinados a escuelas y clínicas. Era un archivo completo de corrupción tejido en hilos que solo ella podía descifrar. Pero lo más perturbador de todo era que entre los secretos bordados en esa prenda, Citlali comenzó a reconocer conexiones con su propio pueblo. Aurelio Mendoza no limitaba sus actividades criminales a San Andrés Guayapam. Tenía una red que se extendía por toda la región, incluyendo San Cristóbal de las Flores. Y algunas de las mujeres que visitaban su taller, mujeres cuyos secretos ella había leído durante años a través de sus propios bordados, estaban involucradas en esa red de una manera que jamás había sospechado. La mañana llegó gris y pesada, con nubes que se acumulaban sobre los cerros como pensamientos oscuros. Citlali preparó atole de maíz para los niños y trató de mantener una apariencia de normalidad, pero sus manos temblaban mientras removía la masa espesa en la olla de barro. Itzamna, que había heredado la sensibilidad de su padre para percibir las emociones ajenas, se acercó y la observó con esos ojos demasiado sabios para su edad. ¿Ya sabe qué vamos a hacer?, preguntó en voz baja, mientras sus hermanos menores jugaban silenciosamente con algunas muñecas de trapo que Citlali había sacado de un baúl polvoriento. Citlali dejó el cucharón de madera y se sentó a la altura de la niña. «Estoy pensando», respondió con honestidad. «Lo que tu padre guardaba en ese huipil es muy peligroso. Hay gente muy mala que mataría por asegurarse de que nunca salga a la luz. Pero también podría salvar a mucha gente buena, ¿verdad?», insistió Itzamna con una lógica aplastante que dejó a Citlali sin palabras durante un momento. Antes de que pudiera responder, el sonido de cascos de caballo sobre las piedras de la calle principal la hizo correr hacia la ventana que daba a la plaza. Lo que vio la llenó de un terror helado. Aurelio Mendoza en persona, montado en un caballo negro y acompañado de 4 hombres armados, se dirigía directamente hacia su taller. Su rostro, que ella había visto solo de lejos durante las fiestas del pueblo, mostraba una determinación fría que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. «Escondan a los niños», murmuró para sí misma, corriendo hacia el cuarto trasero. «Itzamna, toma a tus hermanos y métanse debajo de la cama grande. No salgan sin importar lo que escuchen. ¿Entendido?». La niña asintió con gravedad. Tomó de las manos a Hecatl e Itzel, y los 3 desaparecieron en las sombras del cuarto como fantasmas silenciosos. Citlali cerró la puerta tras ellos, tomó el huipil ensangrentado y lo guardó rápidamente en el fondo de un baúl lleno de rebozos viejos, donde sería imposible de encontrar sin conocer exactamente qué buscar. Los golpes en la puerta llegaron como martillazos que reverberaron por toda la casa. No eran golpes corteses de alguien que pide permiso para entrar. Eran golpes de autoridad, de poder, de alguien acostumbrado a que las puertas se abran a su voluntad sin cuestionamiento. Citlali respiró hondo, se alisó el delantal bordado que llevaba puesto y abrió la puerta con la expresión más serena que pudo componer. Aurelio Mendoza era más imponente en persona de lo que había imaginado. Alto, de complexión robusta, con bigote cuidadosamente recortado y ojos pequeños que parecían evaluar constantemente el valor económico de todo lo que veían. Vestía un traje que era demasiado elegante para un pueblo como San Cristóbal de las Flores, y sus botas de cuero estaban tan pulidas que reflejaban la luz matutina como espejos negros. «Señora Mendoza», dijo con una voz que pretendía ser cortés, pero que no ocultaba completamente la amenaza subyacente. «Permítame presentarme. Soy Aurelio Mendoza, presidente municipal de San Andrés Guayapam». Citlali hizo una ligera reverencia como era costumbre cuando se saludaba a una autoridad, pero mantuvo los ojos firmes en el rostro del hombre. «Es un honor, señor presidente. ¿En qué puedo servirle?». Mendoza sonrió, pero era el tipo de sonrisa que usan los depredadores antes de mostrar los dientes.
He venido por un asunto delicado. Anoche 3 niños desaparecieron de mi municipio. Niños huérfanos que estaban bajo la protección del gobierno y que, según mis informes, podrían haber venido hacia este pueblo. ¿Niños huérfanos?, repitió Citlali fingiendo confusión mientras su corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara desde la calle. No he visto a ningún niño extraño por aquí, señor presidente. ¿Puedo preguntarle por qué? ¿Piensa que vinieron a San Cristóbal? Uno de los hombres que acompañaba a Mendoza, un sujeto de rostro marcado por cicatrices y manos que parecían demasiado grandes para su cuerpo, se adelantó un paso, porque seguimos sus huellas hasta la entrada del pueblo, gruñó con una voz áspera. Y porque sabemos que la gente de aquí protege a los fugitivos. Mendoza levantó una mano para silenciar a su subordinado, pero sus ojos no se apartaron del rostro de Citlali ni un solo segundo. Lo que mi colaborador quiere decir es que estos niños están en peligro. Su padre era, digamos que una persona perturbada que se involucraba en prácticas peligrosas. Los niños podrían estar traumatizados, confundidos. Incluso podrían representar un peligro para personas bondadosas como usted, que quisieran ayudarlos sin conocer toda la historia. Citlali sintió una oleada de ira tan intensa que tuvo que apretar los puños para no dejar que se reflejara en su expresión. Este hombre tenía la desfachatez de venir a su casa, después de asesinar al padre de esos niños, a hablar de protección y peligro, como si él fuera un benefactor preocupado, en lugar del monstruo que realmente era. Comprendo su preocupación, señor presidente, respondió con una calma que no sentía. Pero como le dije, no he visto a ningún niño extraño. Si los viera, por supuesto que lo notificaría a las autoridades correspondientes. Mendoza entrecerró los ojos. ¿Me permitiría echar un vistazo rápido a su taller? Solo para asegurarme de que no hay ningún malentendido. Estoy seguro de que una mujer respetable como usted no tendría ningún inconveniente en cooperar con una investigación oficial. La petición sonaba cortés, pero tanto Citlali como Mendoza sabían que no era realmente una petición sino una orden disfrazada. Negarse sería equivalente a confesar culpabilidad, pero permitir la búsqueda podría significar la muerte para los 3 niños escondidos en el cuarto trasero. Por supuesto, respondió Citlali, haciéndose a un lado para permitir que entraran. Mi casa está abierta para las autoridades. Mendoza y sus hombres entraron al taller como una plaga de langostas, tocando y moviendo todo con una rudeza que no tenía nada que ver con una búsqueda oficial y todo que ver con una intimidación calculada. Revisaron detrás de los telares, movieron los baúles, incluso levantaron algunas de las alfombras que cubrían el suelo de piedra. Pero Citlali había calculado bien. El cuarto trasero estaba lo suficientemente escondido detrás de una cortina pesada bordada con motivos geométricos, que parecía puramente decorativa. Mientras los hombres destrozaban cuidadosamente el orden de su taller, Mendoza se acercó a la mesa donde ella solía trabajar y tomó entre sus manos un rebozo a medio terminar. «Hermoso trabajo», comentó, pero había algo en su tono que hizo que Citlali se tensara. «He oído rumores interesantes sobre usted, señora Mendoza». «¿Qué tipo de rumores?», preguntó, tratando de sonar casual mientras vigilaba de reojo hacia el cuarto donde estaban escondidos los niños. «Dicen que usted tiene habilidades especiales, que puede leer cosas en los bordados que otras personas no pueden ver». Sus dedos acariciaron los hilos del rebozo con una familiaridad que resultaba obscena. «Dicen que conoce secretos». El corazón de Citlali se detuvo por un momento. Si Mendoza sabía sobre su don, entonces también sabía exactamente por qué los niños habían venido a buscarla. No era una búsqueda casual, era una cacería dirigida específicamente hacia ella, porque representaba la única amenaza real para sus secretos. «La gente del pueblo inventa muchas historias», respondió, forzando una sonrisa. «Yo solo sé bordar, nada más». Mendoza soltó el rebozo y se giró hacia ella con una expresión que ya no fingía cordialidad. «Me pregunto», dijo lentamente, «¿qué historias le contarían 3 niños asustados a una mujer que supuestamente puede leer secretos en los hilos?»
Antes de que Citlali pudiera responder, un ruido tenue pero inconfundible llegó desde el cuarto trasero. Itzel, la más pequeña, había tosido. Era un sonido tan bajo que cualquier persona normal lo habría confundido con el crujir de la madera vieja, pero los oídos entrenados de los hombres de Mendoza lo captaron inmediatamente. El hombre de las cicatrices sonrió con crueldad y se dirigió directamente hacia la cortina que ocultaba el cuarto trasero. «Jefe», dijo, «creo que encontramos algo». Citlali se interpuso entre el hombre y la cortina, con una desesperación que ya no podía ocultar. «No hay nada ahí», dijo, pero su voz se quebró al pronunciar las palabras. Mendoza chasqueó la lengua, como un padre decepcionado por la mentira de un niño travieso. «Señora Mendoza, me decepciona. Pensé que podríamos manejar esto de manera civilizada». Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie en esa habitación había anticipado. Desde la plaza principal llegó el sonido de voces múltiples, pasos apresurados y el murmullo creciente de una multitud que se acercaba. Por la ventana, Citlali pudo ver que las mujeres del pueblo, encabezadas por Soledad Morales la panadera y Carmen Vázquez la partera, se dirigían hacia su taller en una procesión improvisada que tenía todo el aspecto de una intervención planificada. «¿Qué es esto?», murmuró Mendoza, acercándose a la ventana con el ceño fruncido. Citlali también se acercó y lo que vio la llenó de una mezcla de asombro y terror. Al menos 20 mujeres del pueblo venían caminando con determinación hacia su casa y todas llevaban en las manos piezas de bordado, rebozos, huipiles, manteles, cortinas. Eran las mismas mujeres cuyos secretos Citlali había leído durante años a través de sus hilos, y de alguna manera imposible de explicar, parecían haber decidido que había llegado el momento de hacer algo con esos secretos. «Señor presidente», dijo Soledad Morales desde la puerta, sin molestarse en pedir permiso para hablar, «¿puedo preguntarle qué está haciendo en el taller de nuestra bordadora?». Mendoza se giró lentamente, y por primera vez desde que había llegado, Citlali detectó una grieta en su confianza absoluta. Enfrentar a una mujer sola era una cosa, enfrentar a una comunidad entera de mujeres que conocían sus rostros y sus nombres era algo completamente diferente. «Asuntos oficiales», respondió con sequedad. «Nada que les concierna». Carmen Vázquez, que había ayudado a nacer a la mitad de los niños del pueblo, y no le tenía miedo a ningún hombre sin importar cuán poderoso fuera, se adelantó un paso. «Pues resulta que todo lo que pase en esta casa nos concierne a todas. Citlali es nuestra hermana y no vamos a permitir que nadie la intimide». Citlali las miraba con incredulidad. Estas mujeres que durante años habían venido a su taller a descargar sus penas y secretos, sin saber que ella los leía todos, de alguna manera habían percibido que ella estaba en peligro y habían decidido protegerla. Era como si los hilos, invisibles que conectaban los secretos de todas ellas, se hubieran materializado de pronto en una red de solidaridad femenina que Mendoza no había anticipado ni sabía cómo manejar. El presidente municipal miró a sus hombres, después a las mujeres que bloqueaban la salida, y finalmente a Citlali. En sus ojos se reflejaba el cálculo frío de alguien que está reevaluando la situación y decidiendo si vale la pena continuar con la confrontación inmediata o retirarse para planificar un ataque más efectivo. «Muy bien», dijo finalmente, ajustándose el sombrero. «Parece que hoy no es el día adecuado para completar mi investigación, pero esto no ha terminado, señora Mendoza. Los niños que busco son peligrosos, y cualquiera que los esté protegiendo se está poniendo a sí mismo y a su comunidad en riesgo». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una vez más hacia Citlali. «Espero que reflexione sobre las consecuencias de proteger a fugitivos. Los secretos tienen una manera de salir a la luz, y cuando lo hacen, pueden destruir a personas inocentes». La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico mientras Mendoza y sus hombres montaban sus caballos y se alejaban del pueblo. Pero las mujeres no se dispersaron inmediatamente. Se quedaron ahí, formando un círculo protector alrededor del taller,
como guerreras ancestrales protegiendo un templo sagrado. Y fue entonces cuando Citlali comprendió que lo que acababa de ocurrir no era solo una confrontación entre ella y Mendoza, sino el despertar de algo mucho más poderoso. Una red de mujeres que había decidido que ya no permanecería en silencio ante la injusticia y que los secretos que habían guardado durante años podrían convertirse en armas para proteger a Minorenese, los inocentes. Pero también sabía que Mendoza regresaría y que la próxima vez vendría preparado para enfrentar no solo a una bordadora solitaria, sino a una comunidad entera que había decidido luchar. Cuando las mujeres finalmente se dispersaron y el taller volvió a quedar en silencio, Citlali liberó a los 3 niños de su escondite y los encontró abrazados en un nudo tan apretado que parecían una sola criatura de 6 brazos y 3 corazones, latiendo al unísono. Itzel temblaba con tal violencia que sus dientes castañeteaban como maracas rotas, mientras Ehecatl mantenía los ojos cerrados con tanta fuerza que pequeñas lágrimas se escapaban entre sus párpados apretados. Solo Itzamna mantenía los ojos abiertos, pero en ellos había una dureza que no debería existir en una niña de 12 años. «Ya se fueron», murmuró Citlali, arrodillándose junto a ellos y extendiendo los brazos para acogerlos. «Están seguros. Las mujeres del pueblo nos protegieron». Pero mientras los consolaba, una certeza fría se asentaba en su estómago como una piedra que hubiera tragado. Aurelio Mendoza regresaría, y la próxima vez no se dejaría intimidar por un grupo de mujeres. Con bordados, tenía que encontrar una manera de proteger permanentemente a los niños, y para eso necesitaba entender completamente qué era lo que el curandero había descubierto y por qué había valido la pena matar por ello. Esa noche, después de que los 3 hermanos finalmente se quedaran dormidos abrazados en la cama grande del cuarto trasero, Citlali sacó nuevamente el huipil ensangrentado del fondo del baúl donde lo había escondido. Lo extendió sobre su mesa de trabajo bajo la luz vacilante de 3 velas de cera de abeja, y por primera vez se permitió leerlo completamente, sin interrupciones, sin miedo a lo que podría descubrir. Lo que vio la dejó sin aliento durante largos minutos. El curandero no había sido simplemente un sanador que documentaba crímenes por casualidad. Había sido parte de una red secreta de resistencia que se extendía por toda Oaxaca. Una hermandad silenciosa de curanderos, parteras, tejedoras y sabios indígenas que habían estado documentando sistemáticamente los abusos de poder desde la época de la Revolución. Cada uno guardaba una pieza del rompecabezas, y juntos formaban un archivo viviente de la corrupción que corroía la región como una enfermedad. Pero lo más impactante no era la existencia de esa red, sino el descubrimiento de que Citlali había sido parte de ella sin saberlo durante años. Su abuela Ichel, la mujer que le había enseñado a leer secretos en los hilos, había sido una de las fundadoras de esa hermandad. El don que Citlali creía heredado por casualidad había sido cultivado deliberadamente, preparándola para el día en que sería necesario usar ese conocimiento para proteger a los inocentes. A través de los hilos del huipil, vio imágenes de su abuela reuniéndose secretamente con otros ancianos, intercambiando información bordada en patrones que solo ellos podían descifrar. Vio cómo durante décadas habían estado construyendo un caso contra hombres como Aurelio Mendoza, esperando el momento adecuado para que toda esa evidencia saliera a la luz. Y vio, con una claridad que la llenó de terror y orgullo a la vez, que ese momento había llegado finalmente. El curandero padre de los niños había sido el encargado de consolidar toda la información recopilada por la red durante los últimos 10 años. Los documentos que Mendoza había matado por recuperar no eran solo una lista de sus propios crímenes, sino el archivo completo de una década de corrupción que involucraba no solo a él, sino a una red de funcionarios corruptos que se extendía hasta la capital del estado. Pero había algo más, algo que hizo que las manos de Citlali temblaran mientras sostenía el huipil. Entre los nombres bordados en los hilos, reconoció algunos que pertenecían a mujeres de su propio pueblo. No como víctimas, sino como colaboradoras. Algunas de las mujeres que habían venido a protegerla esa mañana
estaban involucradas, sin saberlo, en la red de corrupción de Mendoza. Sus esposos trabajaban para él, sus hijos habían sido amenazados para obligar a las familias a votar por él, sus negocios dependían de contratos que él controlaba. Y de repente, Citlali comprendió por qué las mujeres habían llegado justo en el momento preciso para protegerla. No había sido casualidad ni intuición femenina. Había sido la red de resistencia activándose automáticamente cuando uno de sus miembros estaba en peligro. Las mujeres no sabían conscientemente que formaban parte de algo más grande, pero a nivel instintivo, habían respondido a una llamada que resonaba en la memoria ancestral de sus tradiciones. Siguió leyendo los hilos hasta el amanecer, descubriendo capa tras capa de conexiones que se extendían como raíces subterráneas por toda la región. Vio cómo la red había estado trabajando durante décadas para documentar no solo crímenes individuales, sino patrones sistemáticos de opresión que mantenían a las comunidades indígenas en la pobreza y el miedo. Vio cómo habían estado esperando pacientemente el momento en que tendrían evidencia suficiente para exponer todo el sistema de una vez. Y vio, con una claridad que la llenó de una determinación feroz, que ese momento era ahora. Cuando los mitos y niños despertaron, encontraron a Citlali sentada en el suelo del taller, rodeada de todos los bordados que había creado durante los últimos 10 años. Había extendido rebozos, huipiles, manteles y cortinas en un patrón circular que parecía un mandala gigantesco de hilos y secretos. En el centro estaba el huipil ensangrentado del curandero, y alrededor de él, como pétalos de una flor imposible, todas las piezas que contenían los secretos que había leído de las mujeres del pueblo. ¿Qué está haciendo?, preguntó Itzamna, acercándose con la cautela de quien ha aprendido que los adultos a veces toman decisiones que cambian el mundo para siempre. Citlali levantó la mirada, y en sus ojos había una luz que no había estado ahí el día anterior. «Estoy leyendo la historia completa», respondió. «Tu padre no era solo un curandero, Itzamna. Era un guardián de la memoria, como lo fueron mi abuela y su abuela antes que ella. Y ahora entiendo por qué me trajeron ese huipil». Se levantó lentamente, como si el peso de décadas de secretos estuviera asentándose sobre sus hombros. «Hay algo que necesitan saber sobre su padre. No, murió solo por negarse a ayudar a Aurelio Mendoza. Murió porque estaba a punto de revelar una verdad que habría cambiado todo en esta región». Ecatl se acercó y tomó de la mano a su hermana mayor. «¿Qué verdad?». Citlali se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de los 3 niños. Durante años, décadas, ha existido una red secreta de personas como su padre, como mi abuela, como muchas de las mujeres que nos protegieron ayer, gente que guarda la memoria de las injusticias, que documenta los crímenes, que espera el momento adecuado para que la verdad salga a la luz. Itzel frunció el ceño con esa expresión de concentración intensa que ponía cuando trataba de entender conceptos demasiado grandes para su edad. ¿Como un ejército secreto? ¿Como una familia secreta?, corrigió Citlali con una sonrisa triste. Una familia que se cuida los unos a los otros y que guarda la historia verdadera para que nunca se olvide. Itzamna miró el círculo de bordados que rodeaba el huipil de su padre. ¿Y nosotros también somos parte de esa familia?». Citlali asintió lentamente. «Ustedes son la razón por la que esa familia existe, para proteger a los inocentes, para asegurarse de que la verdad no muera con quienes la conocen». Se dirigió hacia un baúl que había permanecido cerrado desde la muerte de su abuela 5 años atrás. Cuando lo abrió, un aroma a lavanda seca y copal se escapó como un suspiro liberado después de años de contención. Del fondo sacó un conjunto de documentos envueltos en tela de algodón crudo, documentos que había guardado sin comprender completamente su importancia hasta esa mañana. «Mi abuela me dejó esto», dijo, desenvolviendo los papeles con manos que ya no temblaban. «Me dijo que algún día sabría cuándo usarlo. Ese día ha llegado». Los documentos eran mapas, no mapas geográficos,
sino mapas de conexiones humanas que mostraban cómo la red de corrupción se extendía por toda Oaxaca. Nombres conectados con líneas, fechas, lugares, cantidades de dinero. Era la versión completa de lo que el curandero había estado recopilando, la imagen total de un sistema de opresión que había estado funcionando en las sombras durante décadas. Pero lo más importante de todo era la última página del conjunto, una lista de contactos en la capital del estado, periodistas, abogados, funcionarios honestos que habían estado esperando durante años el momento en que tendrían evidencia suficiente para actuar contra la corrupción regional. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Eecatl, y por primera vez desde que había llegado al taller, su voz sonó esperanzada en lugar de atemorizada. Citlali miró a los 3 rostros que la observaban, 3 criaturas que habían perdido todo pero que representaban el futuro de una justicia que había estado gestándose en silencio durante generaciones. Después miró el círculo de bordados que rodeaba el huipil de su padre, cada pieza una confesión involuntaria, cada hilo un testimonio de verdades que habían estado esperando el momento de ser reveladas. «Vamos a terminar lo que su padre empezó», dijo finalmente. «Vamos a hacer que todos los secretos salgan a la luz de una vez, pero no solos, con toda la red, con todas las mujeres que vinieron a protegernos, con toda la familia secreta que ha estado esperando este momento durante décadas». Se acercó a la ventana que daba hacia la plaza principal, donde las mujeres del pueblo comenzaban sus actividades matutinas. Pero ahora las veía de manera diferente. Ya no eran simplemente clientas que venían a encargar bordados. Eran hermanas, en una lucha que había comenzado mucho antes de que cualquiera de ellas naciera, y que finalmente estaba a punto de llegar a su culminación. Aurelio Mendoza cree que puede intimidarnos porque somos mujeres, porque somos indígenas, porque somos pobres, se murmuró, más para sí misma que para los niños, pero no sabe que hemos estado preparándonos para este momento durante más tiempo del que él lleva vivo. Itzamná se acercó y tomó su mano. ¿Y si viene con más hombres? ¿Y si trae soldados? Citlali apretó la mano pequeña y cálida entre las suyas. Entonces descubrirá que una red que ha sobrevivido décadas no se destruye fácilmente, y que los secretos, cuando finalmente salen a la luz, tienen un poder que ningún ejército puede detener. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, anunciando una nueva mañana. Pero para Citlali y los 3 niños que había decidido proteger, no era simplemente un nuevo día. Era el amanecer de una revelación que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en toda la región, y el momento en que décadas de silencio finalmente se convertirían en una voz tan poderosa que haría temblar los cimientos de la injusticia. El momento que Citlali había estado esperando llegó 3 días después, justo cuando las primeras luces del amanecer pintaban los cerros de Oaxaca con tonos dorados que recordaban los hilos más preciados de su taller. No llegó como un susurro o una amenaza velada, sino como el rugido de una tormenta que había estado acumulándose en el horizonte durante demasiado tiempo. Aurelio Mendoza regresó a San Cristóbal de las Flores con 20 hombres armados, 2 camiones militares requisados, ilegalmente, y la arrogancia de quien cree que el poder político es sinónimo de invencibilidad. Esta vez no vino solo a buscar a los niños. Vino a demostrar que nadie, especialmente ninguna mujer indígena en un pueblo olvidado, podía desafiarlo sin consecuencias devastadoras. Pero lo que encontró al llegar no era el pueblo silencioso y sumiso que esperaba. La plaza principal de San Cristóbal de las Flores se había transformado durante la noche en algo que parecía una instalación artística gigantesca. Desde cada balcón, cada ventana, cada puerta, colgaban bordados, cientos de piezas textiles que las mujeres del pueblo habían sacado de sus baúles más secretos, huipiles de boda que guardaban memorias de promesas rotas, rebozos tejidos con lágrimas de viudez, manteles bordados con el dolor de hijos perdidos, cortinas que habían presenciado violencia doméstica, servilletas manchadas con la sangre de partos difíciles. Era como si todo el pueblo hubiera decidido desnudar su alma colectiva y exponerla al sol de la mañana
en una confesión masiva que convertía el espacio público en un archivo textil de dolor, resistencia y verdad acumulada durante generaciones. En el centro de la plaza, donde normalmente se alzaba solo el kiosco colonial de hierro forjado, las mujeres habían construido una estructura temporal hecha completamente de telares interconectados. Era una especie de templo de hilos y madera, donde Citlali se había instalado con los 3 niños, rodeada por los mapas de conexiones que había heredado de su abuela, y por el huipil ensangrentado del curandero que ahora colgaba como una bandera de resistencia en el telar central. Cuando los camiones de Mendoza entraron rugiendo por las calles empedradas, se encontraron con que las mujeres del pueblo no se habían escondido en sus casas como él esperaba. Estaban todas ahí, formando círculos concéntricos alrededor del templo de telares, cada una con un bordado en las manos, cada una representando una pieza del rompecabezas de corrupción que Mendoza había creído imposible de armar. «Esto es una locura», gritó mientras descendía del primer camión, pero había algo en su voz que revelaba que la situación lo había tomado completamente desprevenido. «Estoy aquí en misión oficial. Dispérsense inmediatamente o enfrentarán las consecuencias legales». Soledad Morales, la panadera que había liderado la intervención 3 días atrás, se adelantó un paso. En sus manos llevaba un mantel bordado con motivos que parecían puramente decorativos, pero que Citlali sabía que contenían la documentación textil de todos los sobornos que el esposo de Soledad había sido obligado a pagar para mantener abierta su panadería. «Las únicas consecuencias legales que habrá aquí», dijo con una voz que resonó por toda la plaza como el tañer de una campana de bronce, «son las que usted va a enfrentar cuando toda la verdad salga a la luz». Mendoza miró alrededor, evaluando la situación con los ojos calculadores de quien ha sobrevivido décadas en la política sucia. Había esperado encontrar resistencia, pero no este tipo de resistencia organizada que parecía haber surgido de la nada como una red invisible que de repente se hacía visible. Sus hombres armados se veían inquietos, porque era una cosa disparar contra enemigos identificables y otra muy diferente apuntar armas contra abuelas que sostenían bordados como si fueran escudos sagrados. «¿Dónde están los niños?», exigió, dirigiéndose directamente hacia el templo de telares, donde Citlali permanecía sentada como una sacerdotisa ancestral, preparando un ritual de justicia. Citlali se levantó lentamente, y cuando lo hizo, algo extraordinario ocurrió. Todas las mujeres de la plaza levantaron simultáneamente sus bordados por encima de sus cabezas, creando un dosel de tela que se extendía como alas de mariposa gigantesca sobre toda la plaza. Los colores se entremezclaban en patrones que parecían respirar con vida propia, y el efecto visual era tan poderoso que varios de los hombres armados de Mendoza bajaron instintivamente sus armas, como si estuvieran presenciando algo sagrado que no se atrevían a profanar. «Los niños están exactamente donde deben estar», respondió Citlali, y su voz llevaba una autoridad que no había tenido nunca antes, como si hubiera descubierto finalmente el propósito para el cual había nacido. «Están bajo la protección de una familia que existía mucho antes que usted naciera, y que seguirá existiendo mucho después de que se pudra en la cárcel donde va a terminar». Mendoza hizo una seña a sus hombres, pero cuando se giraron para avanzar hacia el templo de telares, se encontraron con que el camino estaba bloqueado no solo por mujeres, sino por hombres del pueblo que habían comenzado a llegar desde las calles laterales. Eran los esposos, hermanos, hijos y padres de las mujeres que sostenían los bordados, y en sus rostros se leía una comprensión gradual de que las verdades que estaban siendo expuestas los afectaban directamente. «Miguel», gritó Carmen Vázquez hacia un hombre de mediana edad que se acercaba con expresión confundida. «Ven acá y mira lo que tu jefe le hizo a tu familia durante todos estos años». El hombre se acercó vacilante, y Carmen le mostró un rebozo bordado con patrones que documentaban las amenazas que Mendoza había hecho contra sus hijos para obligarlo a falsificar documentos electorales. Mientras Miguel leía los diseños con minuciosa ayuda de Carmen, su expresión cambió de confusión a incredulidad y finalmente a una ira que hizo que sus manos temblaran. «¡Hijo de perra!», murmuró,
mirando directamente a Mendoza. Creí que estaba protegiendo a mi familia, pero usted solo me estaba usando. Escenas similares comenzaron a repetirse por toda la plaza. Las mujeres llamaban a sus hombres y les mostraban los bordados que documentaban años de chantaje, amenazas, sobornos y manipulación. Era como si un hechizo colectivo estuviera siendo roto, como si toda una comunidad estuviera despertando de una pesadilla de décadas para darse cuenta de que el monstruo que los había aterrorizado era solo un hombre, y que juntos eran mucho más poderosos que él. Mendoza se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación con una rapidez que lo dejaba sin opciones claras. «Esto es sedición», gritó, sacando una pistola de la funda que llevaba bajo el saco. «Voy a arrestar a todos los involucrados en esta conspiración». Fue entonces cuando Citlali hizo algo que nadie esperaba, ni siquiera ella misma hasta el momento en que lo hizo. Tomó el huipil ensangrentado del curandero y comenzó a leer en voz alta, para que toda la plaza escuchara, cada secreto que los hilos contenían. Aurelio Mendoza. Su voz se elevó por encima del murmullo de la multitud, como el grito de un águila. Asesino de Joaquín Tlacaelel, curandero de San Andrés Guayapam, el 15 de octubre de 1947. Un silencio absoluto se extendió por la plaza. Asesino de la familia Hernández de Santa María Atzompa, el 3 de marzo de 1946. Asesino de los hermanos Castillo de San Bartolo Coyotepec, el 12 de enero de 1945. Su voz se hacía más fuerte, con cada nombre, como si cada vida perdida le diera más poder. Ladrón de fondos destinados a la escuela de San Andrés, más de 50,000 pesos. Ladrón de terrenos comunales en 5 municipios. Violador de Ana Morales, de 16 años, en agosto de 1944. Con cada acusación que Citlali gritaba leyendo directamente de los hilos del huipil, la multitud se agitaba más. Los hombres armados de Mendoza comenzaron a retroceder, porque una cosa era reprimir protestas políticas y otra muy diferente era enfrentar a una comunidad entera que había decidido que ya no tenía nada que perder. Pero lo más devastador no eran las acusaciones en sí mismas, sino la manera como Citlali las leía. No como rumores o acusaciones sin fundamento, sino como hechos documentados con fechas precisas, lugares específicos, testigos que aún vivían. Era evidente para cualquiera que escuchara que esta mujer tenía acceso a información que solo podría haber venido de fuentes múltiples e irrefutables. «Mientes», rugió Mendoza, apuntando la pistola directamente hacia Citlali. «Todo lo que dices son inventos de una bruja loca». Citlali sonrió, y en esa sonrisa había décadas de paciencia que finalmente encontraba su propósito. «¿Inventos?», preguntó, sacando de entre los pliegues de su falda los mapas de conexiones que había heredado de su abuela. ¿Son inventos también los nombres de todos sus colaboradores en la capital? ¿Los números de las cuentas bancarias donde guarda el dinero robado? ¿Las direcciones de las casas que compró con fondos públicos? Desplegó los mapas de tal manera que la multitud pudiera ver la red completa de corrupción que se extendía como una telaraña por toda Oaxaca. Y cuando lo hizo, varios hombres de la multitud se acercaron para ver mejor, porque reconocían nombres y lugares que confirmaban lo que Citlali estaba revelando. «Don Aurelio», gritó uno de sus propios hombres armados, un joven que no podía tener más de 20 años y cuyo rostro se había puesto pálido como la cal. «Mi padre está en esa lista. Usted lo mató el año pasado y nos dijo que había sido un accidente». Fue como si ese grito hubiera roto una presa que contenía décadas de miedo acumulado. Otros hombres de Mendoza comenzaron a reconocer nombres en los mapas, a entender que habían estado trabajando para alguien que había destruido a sus propias familias. Algunas de las armas comenzaron a apuntar en direcciones diferentes, y Mendoza se dio cuenta de que estaba perdiendo no solo el control de la situación, sino también la lealtad de sus propios subordinados. Desesperado, hizo el último movimiento de un hombre que se sabe perdido. Corrió directamente hacia el templo de telares donde estaban los niños, con la intención de tomarlos como rehenes para negociar su escape.
Pero no había contado con que Itzamna ya no era la niña aterrorizada que había llegado al taller 3 días atrás. Cuando Mendoza se acercó, ella se irguió con una dignidad que había heredado de su padre curandero y gritó con una voz que parecía venir de generaciones de ancestros: «Este hombre mató a nuestro padre porque guardaba la verdad sobre sus crímenes. Nosotros somos los testigos que él quería silenciar». La multitud rugió como un animal herido que finalmente encuentra la oportunidad de defenderse. Los hombres armados de Mendoza, enfrentados a la evidencia irrefutable de que habían estado sirviendo a un asesino que había destruido a sus propias familias, uno a uno comenzaron a bajar las armas y a alejarse de su jefe. Mendoza se encontró solo en el centro de la plaza, rodeado por cientos de personas que conocían finalmente la verdad completa sobre lo que les había hecho durante décadas. Ya no era el hombre poderoso que había llegado esa mañana. Era solo un criminal expuesto, un depredador sin manada, un tirano sin ejército. «Esto no ha terminado», gritó, pero su voz se quebró como la de un niño que hace berrinche. «Tengo contactos en la capital. Tengo protección. Ustedes no saben con quién se están metiendo». Citlali bajó lentamente del templo de telares, llevando en sus manos el último documento que había guardado su abuela, una carta oficial firmada por el gobernador del estado, que había estado esperando durante 5 años la evidencia necesaria para actuar contra la red de corrupción regional. «Sus contactos en la capital», dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria creciente de Mendoza, «son exactamente las personas que han estado esperando que les entreguemos toda esta evidencia». Y como si hubiera sido coreografiado por los dioses de la justicia ancestral, en ese momento exacto se escuchó el rugido de motores que se acercaban por el camino principal del pueblo. Pero no eran más camiones militares requisados ilegalmente. Eran vehículos oficiales del gobierno estatal, encabezados por el comandante de la policía judicial que había estado coordinando en secreto con la red de resistencia durante meses. Cuando los oficiales estatales bajaron de sus vehículos y vieron la plaza llena de evidencia textil y la multitud que había decidido finalmente hablar, supieron inmediatamente que el momento que habían estado esperando durante años había llegado. Aurelio Mendoza fue arrestado rodeado por los bordados que documentaban sus crímenes, mientras las mujeres que había oprimido durante décadas cantaban canciones zapotecas que sus abuelas habían usado para celebrar victorias ancestrales. Y en el centro de todo, Citlali abrazaba a 3 niños que ya no eran huérfanos sin protección, sino los herederos de una victoria que había tardado generaciones en gestarse, pero que finalmente había llegado con la fuerza inevitable de la verdad que encuentra su momento para brillar. 6 meses después, cuando las lluvias de primavera regresaron a bañar los cerros de Oaxaca, con el mismo ritmo ancestral que había marcado el tiempo desde que el mundo era joven, San Cristóbal de las Flores había florecido de una manera que nadie habría podido imaginar en los días oscuros del terror de Mendoza. Era como si el pueblo entero hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas y finalmente hubiera exhalado, permitiendo que la vida verdadera fluyera por sus calles empedradas como agua fresca después de una sequía prolongada. El taller de Citlali se había transformado en algo que trascendía su propósito original. Ya no era simplemente el lugar donde una mujer solitaria bordaba en silencio mientras leía secretos ajenos. Se había convertido en el corazón palpitante de una comunidad que había aprendido el poder de compartir verdades en lugar de ocultarlas. Las paredes que antes contenían solo los telares de una persona, ahora albergaban los trabajos de 20 mujeres que habían descubierto en el bordado colectivo una manera de sanar heridas que habían supurado en silencio durante generaciones. Itzamna, Écatl e Itzel habían encontrado en esa casa no solo un refugio temporal, sino un hogar verdadero que los había adoptado con la certeza natural de quien comprende que la familia se elige tanto como se hereda. Los 3 niños habían crecido durante esos meses no solo en estatura, sino en esa confianza luminosa que solo desarrollan los niños que se saben profundamente amados y protegidos.
Ya no eran las criaturas aterrorizadas que habían llegado empapadas por la lluvia. Eran herederos conscientes de una tradición de resistencia que llevaban en los ojos como antorchas encendidas. Itzamna había demostrado poseer el mismo don de su padre para leer las emociones humanas, pero en lugar de usarlo para la curandería tradicional, había comenzado a desarrollar una habilidad extraordinaria para ayudar a las mujeres del pueblo a procesar traumas que habían estado enterrados durante años. A los 13 años tenía una sabiduría que superaba la de muchos adultos, y su presencia en el taller había atraído a madres que venían no solo a bordar, sino a buscar consejos de una niña que había mirado al mal de frente y había sobrevivido para contarlo. Hécatl había encontrado en los telares una manera de canalizar la energía nerviosa que había desarrollado después de presenciar la muerte de su padre. Sus manos, que habían temblado durante semanas, ahora se movían con una precisión casi sobrenatural cuando tejía, creando patrones geométricos de una complejidad que dejaba sin aliento a quienes los contemplaban. Era como si hubiera heredado no solo la memoria ancestral de los diseños zapotecos, sino también la capacidad de innovar sobre ellos de maneras que parecían recibir inspiración directa de los dioses antiguos. Itzel, la más pequeña, había desarrollado una relación especial con los tintes naturales que Citlali cultivaba en el patio trasero de la casa. A los 7 años, podía identificar por el olor exacto el momento preciso en que cada planta estaba lista para ser cosechada, y había comenzado a experimentar con combinaciones de colores que producían tonalidades que ninguna generación anterior había logrado crear. Sus pequeñas manos parecían tener una comunicación directa con las plantas, como si hablara un idioma secreto que solo las flores y las raíces podían entender. Pero lo más hermoso de todo era la manera como los 3 hermanos habían logrado mantener la conexión con la memoria de su padre sin que esa memoria se convirtiera en una carga de dolor. Habían creado un pequeño altar en una esquina del taller, donde mantenían algunas de las hierbas medicinales que él había usado, y cada mañana encendían una vela de copal, mientras susurraban en náhuatl las oraciones que él les había enseñado. Era un ritual que no hablaba de pérdida, sino de continuidad, como si la muerte hubiera sido solo una transformación que había permitido que la sabiduría ancestral encontrara nuevas formas de manifestarse en el mundo. Citlali observaba a los 3 niños con una mezcla de orgullo maternal y asombro reverente. No había buscado convertirse en madre a los 45 años, pero la maternidad había llegado a ella con la misma naturalidad inevitable con que las flores aparecen en primavera. Y había descubierto que ser madre no significaba solo proteger y alimentar, sino también aprender. Cada día, los niños le enseñaban maneras nuevas de ver el mundo, de entender los patrones de la vida, de interpretar los símbolos que aparecían en sus bordados. Su don para leer secretos en los hilos no había desaparecido, pero había evolucionado de una manera que jamás había anticipado. Ya no leía solo dolores y traumas ocultos. También podía percibir esperanzas, sueños, la capacidad de sanación que cada persona llevaba dentro, como una semilla esperando las condiciones adecuadas para germinar. Los bordados que creaba ahora no solo documentaban verdades dolorosas, también tejían posibilidades de transformación, mapas emocionales que ayudaban a las mujeres a navegar desde el sufrimiento hacia la libertad. El impacto del juicio de Aurelio Mendoza había resonado mucho más allá de las fronteras de San Cristóbal de las Flores. La evidencia textil que Citlali había presentado había sido reconocida por tribunales federales como una forma válida de documentación histórica, estableciendo un precedente legal que permitiría a comunidades indígenas de todo México usar sus tradiciones artesanales como herramientas de justicia. Periodistas habían llegado desde la capital para documentar el caso, y la historia de la bordadora que derribó a un dictador con hilos y agujas había comenzado a circular por todo el país como una leyenda moderna de resistencia femenina. Pero más importante que la fama nacional era la transformación que había ocurrido en la vida cotidiana del pueblo. Las mujeres que habían participado en la revelación masiva de secretos habían descubierto que compartir verdades
Lejos de destruir a la comunidad, la había fortalecido de maneras que ninguna de ellas había anticipado. Los matrimonios que habían estado construidos sobre mentiras y miedo habían encontrado bases más sólidas en la honestidad brutal. Las familias que habían estado fragmentadas por secretos tóxicos habían comenzado procesos de sanación que parecían milagrosos. La plaza principal del pueblo, que había sido el escenario del enfrentamiento climático con Mendoza, ahora albergaba permanentemente una instalación artística hecha con algunos de los bordados que habían documentado los crímenes del dictador caído. No era un museo de horrores, sino un memorial activo que recordaba a todos que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era preferible a las mentiras que envenenan la vida comunitaria. Los turistas venían a verlo, pero más importante era que los niños del pueblo crecían sabiendo que sus madres y abuelas habían sido guerreras que habían luchado con agujas e hilos contra la injusticia. Una tarde de abril, mientras Citlali trabajaba en un tapiz que había decidido crear para conmemorar el primer aniversario de la llegada de los niños a su vida, Itzamna se acercó con una expresión pensativa que la bordadora había aprendido a reconocer como el preludio de una pregunta importante. «Citlali», dijo la niña, usando el nombre que había comenzado a pronunciar con la misma reverencia con que se invoca a una diosa protectora. ¿Cree usted que papá sabía que esto iba a pasar cuando nos mandó a buscarla? Citlali detuvo sus manos sobre el telar y consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Era una pregunta que ella misma se había hecho muchas veces durante los últimos meses, especialmente en las noches silenciosas cuando contemplaba el curso extraordinario que habían tomado sus vidas. «Creo», respondió finalmente, «que tu padre sabía que las semillas de la justicia tardan mucho tiempo en germinar, pero que cuando finalmente lo hacen, crecen con una fuerza que puede cambiar el mundo. Creo que él plantó esas semillas con su vida, y que nosotros somos la cosecha que él esperaba». Itzel, que había estado jugando silenciosamente con muñecas de trapo hechas con retazos de los bordados más hermosos, levantó la cabeza. ¿Y nosotros también vamos a plantar semillas para otros niños? La pregunta, pronunciada con la sabiduría inconsciente que solo los niños poseen, hizo que Citlali sintiera una emoción tan profunda que tuvo que parpadear varias veces para mantener las lágrimas bajo control, porque esa niña de 7 años había articulado con precisión perfecta la responsabilidad que habían heredado todos juntos, la obligación gozosa de asegurar que la justicia que habían logrado no fuera un evento aislado, sino el comienzo de una transformación que se extendiera hacia el futuro como ondas en un estanque. «Sí, mi amor», murmuró, extendiendo los brazos para abrazar a los 3 niños que se habían acercado como si hubieran sentido la importancia del momento. «Vamos a pasar el resto de nuestras vidas plantando semillas. Y cuando seamos viejas, y ustedes sean adultos, habrá niños en lugares que ni siquiera podemos imaginar que se beneficiarán de las semillas que estamos plantando ahora». Eekatl, que había permanecido callado durante el intercambio, sonrió con esa sonrisa luminosa que había reemplazado el terror perpetuo de sus primeros días en el taller. «Entonces nunca vamos a estar realmente solos, ¿verdad? Porque siempre vamos a ser parte de algo más grande». Citlali los apretó contra su pecho, sintiendo en sus corazones latiendo contra el suyo la continuidad de una lucha que había comenzado siglos antes de que cualquiera de ellos naciera y que continuaría siglos después de que se hubieran convertido en memoria ancestral. Esa noche, después de que los niños se durmieran en la cama grande que ahora compartían sin pesadillas, Citlali salió al patio donde crecían las plantas que usaba para sus tintes. La luna llena bañaba todo con una luz plateada que convertía las hojas en pequeños espejos que reflejaban secretos de plata. Se sentó junto al altar que habían construido para honrar la memoria del curandero, y por primera vez en meses sacó el huipil ensangrentado que había cambiado el curso de todas sus vidas. Pero cuando sus dedos tocaron los hilos esta vez, no vio dolor, ni crímenes, ni secretos oscuros. Vio futuro. Vio a Itzamna convertida en una curandera que usaría tanto las tradiciones ancestrales
como las técnicas modernas para sanar traumas comunitarios. Vio a Eekatl desarrollando técnicas de tejido que serían estudiadas en universidades y que preservarían la sabiduría ancestral para generaciones futuras. Vio a Itzel descubriendo combinaciones de tintes que crearían colores tan hermosos que la gente vendría desde países lejanos para aprender sus secretos. Y se vio a sí misma, ya anciana, sentada en este mismo patio, enseñando a otros niños que llegarían buscando refugio la manera de leer verdades en los hilos y de tejer justicia con agujas e hilos de esperanza. Cuando guardó el huipil por última vez, supo que ya no lo volvería a necesitar. Los secretos que había contenido ya habían cumplido su propósito de revelar la verdad y sembrar justicia. Ahora lo que necesitaba el mundo eran nuevos bordados que documentaran no crímenes y dolor, sino sanación y transformación. Al amanecer del día siguiente, Citlali comenzó el bordado más importante de su vida. Un tapiz gigantesco que contaría la historia completa de su encuentro con los 3 niños, de la caída de Mendoza y del renacimiento de su comunidad. Pero lo bordaría de tal manera que cualquier mujer que lo leyera en el futuro entendería que no era solo la crónica de eventos pasados, sino también un manual de instrucciones para cualquiera que necesitara aprender a transformar secretos dolorosos en semillas de justicia. Y mientras sus manos se movían creando los primeros patrones de esa historia bordada, los 3 niños que habían transformado su vida para siempre comenzaron otro día en un mundo donde sabían, con la certeza absoluta que solo los niños profundamente amados pueden poseer, que estaban exactamente donde debían estar, haciendo exactamente lo que habían nacido para hacer. El viento de primavera arrastraba el aroma del copal y las flores, nuevas por las calles empedradas de San Cristóbal de las Flores, llevando consigo la promesa de que algunas historias no terminan nunca, sino que se transforman en leyendas que inspiran a futuras generaciones a tejer sus propias versiones de justicia, amor y resistencia con los hilos de sus propias vidas extraordinarias.